Ya, y esta es la última entrevista que estoy haciendo en Lima, porque ya me voy al sur, me voy a Tacna, me voy a Arequipa, y estamos con el promotor Ventura. Javier Ventura, el promotor, el manager de Chinito Elande. Él fue quien nos trajo a Lima, a Chinito Elande, y justo hicieron la fiesta de fin de año en el complejo Santa Rosa. Chinito Elande, Sonia Morales y la Marisol Cabero. ¿Cómo está, maestro Javier Ventura? ¿Cómo estás, amigo Julián? Un saludo cordial para Full Ritmo. Muchísimas gracias para saludarles a todos los amigos que siempre están en contacto a través de esta página. Cuéntame, certifícame. A mí me han contado muchos y yo pasé por ahí y no pude entrar porque tenía que hacer. Vi un mar de gente. ¿Es cierto que reventó el torno de fin de año con Chinito Elande? Ha sido un torno exclusivo de la carretera central, donde ha demostrado una vez más el poder de convocatoria Felipe Paucara Cruz, Chinito Elande, también de la mano con Sonia Morales, la presencia de Marisol Cabero. Se han unido dos buenas empresas, dos buenas ideas para este gran evento. Saludar también a mi amigo Romanito Producciones, con quien hicimos esta dupla para trabajarlo. A pesar de todos los contracampañas, cosas que ocurrió, ha sido uno de los mejores eventos del folclore, un lleno total, donde Chinito cantó dos veces, cantó a las de 11 a 1 de la mañana, y luego dio pase a Sonia Morales, a Marisol Cabero, y vuelta retornó Chinito Elande para hacer la segunda actuación hasta 5:30 de la mañana. El público no se retiraba, amaneció lleno local Complejo Santa Rosa. El Complejo Santa Rosa es uno de los locales más grandes del folclore de Lima, que está ubicado en carretera central. Y a pesar que antes del evento muchos comentaban que el menú artístico no estaba idóneo para una fiesta de fin de año, porque habían carteleras grandes, pura vaca sagrada nomás, en otros lugares. Bueno, sí ha habido bastante comentarios negativos. Nosotros estábamos seguros que esto tenía que caminar porque conocemos el poder de convocatoria de nuestro artista. Por eso hemos trabajado, hemos arriesgado el tremendo local, porque fue un espectáculo de mucho riesgo. La imagen de Ventura Producciones, de Romanito Producciones, la imagen propia del artista. Creo que está demostrado ante el mundo que Chinito Elande está para rato, y a propósito está tomando su descanso todo enero para retornar para el 28 de enero para el aniversario del programa Raíces de mi Tierra, que va a ser posiblemente el mismo complejo Santa Rosa, en Bosque de Villa Salvador y Lo Portal de Guayabamba. ¿Este programa ya cuántos años tiene, maestro Ventura? Tenemos exactamente 12 años. Ya, buen tiempo. Es uno de los 12 años del programa folclórico que nunca hemos dejado ni siquiera una semana. Ha sido consecutivo. Pero tú empezaste con la música huancaína, me parece, ¿no? No, hemos comenzado con música variada general. Somos tres socios, de los cuales uno de mis socios se dedica hasta ahora con música huancaína. Ah, de ahí salieron tres programas. Así es, dos nomás, porque uno se quedó con otra empresa. Ya. Yo soy uno de los que represento la parte de música variada, lo que es música yacuchana, música con requinto, arpa, en general. Claro. Y mi compañero Beto Ramos, a propósito, creo que está de fiesta estos días, con la música de lo que es centro del Perú. Nos entendemos muy bien y estamos trabajando por bien del folclore. El día 28 de enero es 12 aniversario. Nosotros no hemos cambiado, lo hemos dejado, pero las empresas, sus nombres han cambiado. Ha sido primero AliExpress, luego lo compró Telmex, luego ahora es Claro, ahora es a nivel nacional. Ahora con Claro, mira, qué interesante, ¿no? Ahora es a nivel nacional, ya no es... Y ya ha respetado a los concesionarios. Sí, creo que soy el único que mantengo desde su inicio hasta hoy en día. Gracias a la empresa me tiene en consideración. Ahora el programa sale en 3 sistemas, todo lo que es el sistema cableado, el sistema triple play digital y el sistema satelital en los 24 departamentos del Perú. ¿Por internet también se puede ver? Por internet también, claro. Es un interesante programa, Raíces de mi Tierra. Estás invitado, amigo, para el aniversario. Estaremos. 28 de enero. También me he enterado que no solamente tú estás metido en lo que es Lima, sino también has ido al Cusco, a la ciudad imperial. Esta página la ve todo el Perú y todo el mundo, maestro. Bueno, sí, gracias a la familia cusqueña estuvimos ya en 2 oportunidades con evento propio. Hemos llegado también a Espinar con
con nuestro artista Chinito Hernández, como cada año celebramos su aniversario en Arequipa, en Cajamarca también hemos hecho evento, en Ancash hemos hecho evento, hemos llevado también Norte Chico a Barranca, estamos conquistar a todo el Perú. Falta Arequipa, Arequipa. No, Arequipa ya es casa, Arequipa es casa. Gracias. Te felicito, maestro Ventura, y que sean los éxitos. Despídete para Full Ritmo, maestro. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para los amigos de Full Ritmo. Gracias, suerte, suerte.